Abre la sesión y comenzamos con el punto primero del orden del día relativo a la toma en consideración de proposiciones de ley. Y corresponde, en primer lugar, debatir la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular de modificación de la Ley 25/2015 de 28 de julio de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social. Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra por el Grupo Popular el señor Floriano. Señor presidente, tomo la palabra para la defensa de la iniciativa que promueve la modificación de la Ley 25/2015 de 28 de julio, conocida como Ley de Segunda Oportunidad. Señorías, todos los grupos parlamentarios presentes en esta Cámara compartimos la preocupación por el empleo y la calidad del mismo en nuestro país. No en vano representamos al conjunto de la sociedad española y por todos es conocido que cuando se les pregunta en las diversas encuestas manifiestan que su primera preocupación es el empleo. Todos los programas electorales de todos los partidos políticos que concurrieron a las elecciones del pasado 20 de diciembre, los diversos documentos que se han hecho públicos en las semanas posteriores a esas elecciones y los pronunciamientos públicos de los distintos portavoces reflejan esa preocupación por el empleo. Creo que deberíamos aprovechar esa coincidencia para que fuéramos capaces de dotar a esta iniciativa del respaldo suficiente para que pueda superar el trámite de toma en consideración, un respaldo, señoría, que les pido a todos ustedes desde este momento. La vocación de la reforma que proponemos es seguir avanzando en el incremento del empleo indefinido con garantías de estabilidad y plena protección social. Es cierto, señorías, que durante la pasada legislatura la sociedad española fue capaz de parar la destrucción de empleo que asoló al conjunto de los españoles entre los años 2008 a 2011. Es cierto también que hasta el primer trimestre del 2013 no se produce el punto de inflexión que nos permite decir en este momento que se han creado, según los últimos datos conocidos, 1.150.000 empleos desde entonces. Es cierto que en diciembre de 2011 el paro crecía a un ritmo del 7,8% y que hoy se reduce al 8%. Es cierto que en diciembre de 2011 el paro juvenil crecía a un ritmo del 6,1% y que hoy se reduce a un ritmo del 11,8%. Es cierto, señorías, que antes de la crisis el porcentaje de indefinidos tenía una media anual del 68,5% y que hoy, 8 años después, ese porcentaje es del 75%. Estos datos reflejan un cambio de tendencia evidente, reflejan una nueva senda. Pero flaco favor le haríamos al conjunto de la sociedad española si estos datos fueran pronunciados en términos de autocomplacencia o satisfacción, o peor aún, si corroborado que estamos en el camino correcto, decidiéramos no hacer absolutamente nada. Por eso, señorías, a la pregunta de si estamos satisfechos con estos ritmos de disminución del paro y con la calidad del empleo creado, la respuesta solo puede ser que no. No mientras no encuentran empleo los 4 millones de españoles que están buscando trabajo y no lo encuentran. No mientras el empleo no sea estable y de calidad. Y no mientras la clase media no recupere los niveles de renta que tenía antes de la crisis. La iniciativa que hoy presentamos trae causa de una experiencia cuya eficacia es constatable por todos ustedes. Recordarán la primera medida de impulso a la contratación indefinida conocida como la tarifa plana,
que ha permitido que 335.327 personas se beneficien de la misma. Seguro, señorías, que también recuerdan el mínimo exento, de la que se beneficiaron 219.000 trabajadores. Pues bien, mediante la iniciativa que hoy presentemos, pretendemos ampliar estos beneficios prorrogando la duración del mínimo exento a 4 años, haciéndolo extensivo a todos los contratos temporales que se conviertan en indefinidos y a la parte de la seguridad social que tiene que satisfacer el trabajador. Es obvio que esta medida va a permitir luchar contra la dualidad del mercado laboral, fomentar el empleo indefinido al reducir las cotizaciones, lo que es la cuña fiscal, que es una de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y de la Unión Europea, y es obvio también que si hay algunos trabajadores que se beneficien serán los que tienen rentas salariales más bajas. Creemos que esta es una buena iniciativa para todos los españoles, especialmente para aquellos 4 millones de españoles que están buscando empleo y no lo encuentran, o para aquellos que aspiran a convertir su contrato temporal en un contrato indefinido. Señorías, durante la tramitación de iniciativas parecidas a esta que hoy presentamos, parte de las críticas que se hicieron consideraban contraproducente que la financiación de las mismas se estuviesen con una aminoración de los ingresos del sistema de la Seguridad Social, lo cual, señorías, sencillamente no se corresponde con la verdad, porque la política que se impulsa parte de la ausencia de cotizantes sencillamente porque no hay empleo y, por tanto, no hay ingresos. No hay empleo, no hay cotizantes y los ingresos son cero. Por eso, esta medida lo que hace es incrementar la base de cotizantes para que haya ingresos donde antes había cero. Además, creo que podemos compartir todos ustedes con nosotros que la situación a la que nos enfrentamos es una situación excepcional. Y ante situaciones excepcionales se requieren medidas excepcionales. La garantía del sistema de pensiones va unido al empleo. Cuanto más empleo estable haya, mejor podemos garantizar las pensiones. Por eso esta medida, con eficacia aprobada en la creación de empleo de hoy, lo que está haciendo es también garantizar nuestro sistema de pensiones, que es el principal sistema de protección social del Estado. Es verdad, señorías, que la creación de empleo en nuestro país se está moviendo, y esto es por primera vez en la historia, a un ritmo de crecimiento igual al que lo hace el Producto Interior Bruto. En el último año, en torno al 3,2%. Y también lo es, señorías, que las cotizaciones sociales lo hicieron al 1,7%. Entre otras razones, aunque no solo por ella, porque la participación en el trabajo de las rentas salariales ha disminuido en estos años. Pero incluso a pesar de esto, les pido que consideren que los ingresos están creciendo por encima de la afiliación si tenemos en cuenta solo a los cotizantes activos. Por eso hay que seguir impulsando medidas de este carácter. La dialéctica según la cual este tipo de bonificaciones va en contra de los ingresos del sistema, desde nuestro punto de vista hay que abandonarla, porque el modelo que se impulsa lo que provoca precisamente es el incremento del número de cotizantes activos y, por tanto, los ingresos del sistema. Por eso podemos decir que no estarán fuera de los objetivos de política pública bonificar el empleo indefinido con garantía de estabilidad y plena protección social que aseguran las pensiones, siempre que, como se hace, se obtengan ingresos donde antes no había absolutamente nada. Sí sería
Sí sería inadmisible, y alguna experiencia tenemos en eso, tener excedentes y no incrementar el fondo de reserva o gastar año tras año en medidas que no se tradujesen no solo en la creación de empleo, sino que además tuviesen como consecuencia la destrucción de puestos de trabajo. No olviden, sus señorías, que desde el punto de vista de la hacienda pública, desde el punto de vista económico y, sobre todo, señoras y señores diputados, desde el punto de vista social, lo mejor es un trabajador contribuyendo al sistema de seguridad social. Y termino, señorías, pidiéndole su voto a todos ustedes, pidiéndole un voto afirmativo. La vocación por el empleo indefinido con garantía de estabilidad, la plena protección social, la experiencia acumulada de este tipo de instrumentos y su contribución a la viabilidad del sistema de pensiones, creo que son razones suficientes para que esta iniciativa supere el trámite de su toma en consideración. Yo sé de algunos de los problemas que todos y cada una de sus señorías pueden ponerle a este sistema. Lo que también creo es que en el trámite de enmienda podemos impulsar instrumentos que superen las diferencias que nos puedan separar en este momento. He tenido la prudencia de preparar esta intervención después de leer los programas electorales y los acuerdos que se han firmado por todos ustedes. Y puedo decir que en todos ellos se recogen instrumentos similares a este que lo que hacen es bonificar de una u otra manera, a través de los diversos instrumentos, la conversión de contratos temporales en indefinidos. Podemos, en el trámite de enmiendas, discutir cuál es el procedimiento más adecuado, pero todos, señorías, todos coincidimos en la preocupación por el empleo, por la calidad en el empleo de los españoles. Por eso, señorías, les solicito una vez más su voto afirmativo. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Floriano. Se me había olvidado comentarles que, como es habitual, vamos a agrupar las votaciones de la sesión de hoy al finalizar el debate de la última proposición no de ley y que las previsiones más optimistas del consumo de tiempo nos dicen que esto podría ser sobre las 7:30, pero me parecen muy optimistas y es más posible que sea sobre las 8. Bien, como nadie ha solicitado intervenir en el turno en contra, abrimos el turno de fijación de posiciones e interviene en primer lugar el Grupo Parlamentario Mixto y para ello tiene la palabra el señor Martínez. Señor presidente, señorías, los objetivos de la ley aprobada el pasado mes de julio son sin duda muy importantes porque contemplan medidas que se venían reclamando desde tiempo atrás para atender una creciente demanda de la sociedad y resolver situaciones de injusticia y de emergencia. De ahí lo acertado de titularla de segunda oportunidad, porque trata precisamente de evitar que un empresario o una persona no queden penalizados de manera indefinida por deudas, siempre que no hayan sido consecuencia de una mala gestión económica, reincidencia o una conducta dolosa que le obligan a responder con sus bienes presentes y los futuros hasta que no se salde la totalidad. Conviene resaltar que uno de esos objetivos, señalado en el propio preámbulo de la ley, es el de conseguir que una persona inmersa en un fracaso económico, empresarial o personal tenga la posibilidad de encarrilar nuevamente su vida, incluso arriesgándose con nuevas iniciativas sin que de forma permanente tenga que batallar con la carga de una deuda que muy probablemente nunca podrá satisfacer. Ya se había dicho en el trámite por las Cortes Generales que la ley admitía margen de mejora y si entonces se subrayó con acierto que tenía un gran carácter social porque generaba nuevas oportunidades a las personas en trance de dificultad, esta modificación que se pretende hoy va en esa línea. También ha resultado oportuno que se haya planteado
como una de las primeras iniciativas del Grupo Popular en el Pleno, porque permite disponer cuanto antes de otra herramienta para incidir en la creación de empleo, que es la gran prioridad que tenemos en España, como se ha dicho. La tenemos muy especialmente en Asturias, donde la tasa de asturianos que trabajan o que buscan trabajo ocupa el último lugar año tras año en todos los indicadores oficiales. Por tanto, somos los primeros interesados en alcanzar el reto de consolidar la recuperación económica para que, a su vez, alcance al conjunto de los españoles y tratar de evitar retrocesos. Varias de las medidas legislativas marcadamente socioeconómicas se refuerzan a partir de esta proposición, fortaleciendo las ventajas y los beneficios en las cotizaciones sociales para generar empleo de calidad y que, además, tenga carácter indefinido. Es otra fórmula añadida para combatir la precariedad laboral que respalda nuestro voto afirmativo en apoyo de esta proposición de ley presentada por el Grupo Popular. Muchas gracias. Gracias, señor Martínez. Señora Beitialarrangoitia. Arratsaldeon, buenas tardes. Al igual que cuando se presentó en su día, Amaiur se posicionó en contra, hoy reiteramos nuestro rechazo a esta ley, que no ha contribuido a impulsar empleo estable y de calidad, como se nos quiere hacer creer, y que busca favorecer a los intereses de grandes empresas y grupos financieros. Por ello, no apoyaremos la ampliación de las medidas establecidas en su día, que es, en última instancia, lo que se nos propone. Y es que es necesario dar un giro de 180 grados en las políticas realizadas en los últimos años, que han supuesto un aumento del paro, de la precariedad y de la pobreza. Por mucho que lo intenten, la realidad es tozuda. Sus reformas son la principal razón de la pérdida de empleo y de que la precariedad se haya extendido a casi toda la sociedad. Y con medidas como las que contempla esta ley, no se invierte esa tendencia, no se crea empleo de calidad. Únicamente se busca favorecer a las empresas disminuyendo su aportación. Se nos dice que se busca la creación de empleo indefinido, pero se nos esconde que en realidad el 90% de los nuevos contratos es eventual. Se nos dice que busca convertir en indefinidos contratos eventuales, pero la realidad es bien distinta, ya que tan solo 1 de cada 10 se ha convertido en indefinido. Por tanto, no son medidas para el objetivo que dicen perseguir, y lo único que suponen es una menor aportación empresarial en perjuicio de la clase trabajadora y la sociedad en general. La solución no está en la bonificación de la contratación indefinida, sino en la persecución del fraude en la contratación, en impedir que se sigan utilizando contratos temporales para trabajos que no lo son. Por ello votaremos en contra, pues no crea empleo, no hace frente al fraude en la contratación y cronifica la situación actual. La reducción en las cotizaciones condiciona, además, las pensiones del futuro. Y, por último, con la reforma que presentan hoy, además, dan un paso más y quieren que afecte también a los contratos parciales, contratos precarios que están aumentando de forma exponencial en los últimos tiempos y que afectan sobremanera a jóvenes y a mujeres. Los datos están ahí, insisto, son tozudos. La realidad es la que es. Ya lleva esta ley unos meses y la realidad no ha cambiado gracias a la misma. Por tanto, ¿para qué ahondar en el mismo error? Lo mejor, no profundizar en él. Por ello, insisto, votaremos en contra. Gracias. Gracias, señora Beitialarrangoitia. Tiene la palabra la señora Sánchez. Bueno, la propuesta que nos presenta hoy el PP nos la presenta como la continuación de un gran éxito. Y lo que no entendemos es cómo algo que como consecuencia ha hecho que durante el año pasado 9 de cada 10 contratos fueran temporales, se puede estar presentando como un éxito para fomentar el empleo de calidad. Efectivamente, como nos decían ellos mismos al presentarla, la vamos a acusar de ser ineficaz, por tanto, costosa y de suponer
una pérdida de recursos inasumible para nuestro sistema de seguridad social. Y no solamente eso, sino también un trasvase de rentas hacia los empresarios, aumentando la regresiva distribución que ya se ha producido en la legislatura anterior, donde han practicado esto con su mayoría absoluta. No entendemos por qué no se aumentan o se invierte, ya que lo que se quiere es empleo de calidad, en políticas activas de empleo, que recordemos que el Partido Popular ha reducido en un 35%, 2.500 millones de euros le han restado a las políticas activas de empleo. Creo que queda claro que, desde luego, si persiguen el objetivo que dicen perseguir, esto no se entiende. No solamente significa continuar en una lista, en una línea costosa e ineficaz, sino que además muchísimos expertos ya han contradecido que las contrataciones no se hubiesen producido igualmente sin estas bonificaciones. Recordamos, para saber cuál es ese coste a la seguridad social al que me estaba refiriendo, que se han presupuestado en bonificaciones y subvenciones y cuotas en 2016 2.245 millones de euros, de los cuales 1.650 se dedican a financiar este tipo de medidas. Esto, cuando 9 de cada 10 nuevos contratos siguen siendo temporales y de baja calidad, no se entiende y no se puede vender de ninguna de las maneras como una política de éxito que se quiere continuar. Y lo último que me gustaría decir es que muchos sospechamos que todo esto también sirva como coartada para reducir las pensiones y descapitalizar mucho más el fondo de reserva que ya han dejado ustedes en muy malas condiciones. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Sánchez. Por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra el señor Barandiarán. Buenos días, señor presidente, señoras y señores diputados, arratsalde on guztioi. Tal y como ha explicado el portavoz del Grupo Popular, se nos presenta hoy una proposición de ley para su toma en consideración. Y es en ese tono, sobre ese tenor respecto de lo que vamos a tratarlo. Una proposición de ley que no solo es en lo sustancial, sino casi como único objeto se dirige a modificar uno o dos aspectos del artículo 8 de la Ley 25/2015, que luego pasaré a analizar. Es, por su momento y por su contenido, como la misma crítica que se hizo en su momento anterior, es un tanto electoralista porque se presenta en un momento en el que se adivina que va a ser difícil continuar con su tramitación legislativa, pero, en todo caso, pretende, como señala, adelantar posiciones en la promoción del empleo. Como saben, el artículo 8 de la vigente Ley 25/2015 tiene como propósito, y así lo dice, favorecer la creación de empleo indefinido utilizando para ello un doble mecanismo. Mecanismo que de un lado llama beneficio y que de otra parte traduce, uno, en forma de exención del primer tramo de 500 euros de la aportación empresarial a la cotización de la Seguridad Social, por contingencias comunes y para la contratación indefinida en cualquiera de sus modalidades, y de otro, la misma medida pero en forma de bonificación, cuando de lo que se trata es de la contratación de trabajadores inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Y disculpen esto. Que cumplan además los requisitos establecidos en el artículo 105 de la Ley 18/2014 de 15 de octubre. Bien, el elemento material común de ambas medidas consiste en establecer ese mínimo de 500 euros que el empresario no deberá cotizar. El temporal es que dicho beneficio se aplica durante un periodo de 24 meses y el elemento subjetivo es que aquellos beneficios se aplican a la aportación empresarial. Y lo que hace la proposición de ley, en su lugar, es, de un lado, ampliar dicho beneficio a un plazo de 48 meses y, de otro, amplía, es algo que no se ha señalado específicamente, el ámbito subjetivo de los beneficiarios, incluyendo no solo la aportación empresarial, sino también al trabajador.
Y, dicho sea con todo respeto, entendemos que esas concretas cuestiones no se han justificado, sin perjuicio de que tengan también sus elementos positivos. No obstante, y antes de meterme con la propia medida como tal, quisiera también destacar un aspecto de dicha ley que queremos resaltar, y es la del apartado 11 del vigente artículo 8, que señala que la bonificación se financiará con cargo a las correspondientes partidas presupuestarias del Servicio Público de Empleo Estatal y será objeto de cofinanciación con cargo al Fondo Social Europeo cuando cumpla con los requisitos establecidos, y la reducción se financiará por el presupuesto de ingresos de la Seguridad Social, contemplando, por su parte, el apartado 9, que la aplicación de este beneficio en la cotización será objeto de control y revisión por el Servicio Público de Empleo Estatal, por la Tesorería General de la Seguridad Social y por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Mutatis mutandi, los apartados, mejor dicho, 10 y 12 del nuevo artículo 8 lo que hacen es reproducir el mismo sistema. Pero queremos destacar este apartado precisamente y por dos motivos diferentes. En primer lugar, recordar que aquel texto en su momento provocó un profundo malestar en mi grupo, en el Grupo Vasco, por entender que invadía competencias de la Comunidad Autónoma del País Vasco como consecuencia de la negativa a incluir una disposición adicional de salvaguarda competencial. Así se hizo constar en el debate, y se hizo constar que la Comunidad Autónoma del País Vasco disponía de competencias en la materia para la gestión de políticas activas de empleo y en virtud del artículo 149.1.7 de la Constitución y del 12.2 del Estatuto de Autonomía del País Vasco, y que dicha competencia y los medios correspondientes para su desempeño habían sido transferidos ya a la Comunidad Autónoma del País Vasco mediante un Real Decreto 1441/2010. También se hizo constar igual característica respecto de las funciones y servicios en materia de función pública inspectora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social mediante Real Decreto 895/2011. Por fortuna, y como le consta al proponente, aquella controversia ha tenido un final feliz mediante un acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación entre la Administración del Estado y la Comunidad Autónoma, en la que se hace constar que la aplicación de lo dispuesto en los artículos 8 y 9 de esta ley en materia de bonificaciones en cuota de la Seguridad Social se realizará teniendo en cuenta lo establecido en el Real Decreto 1441/2010. Esto es, se hará respetando el ámbito competencial y las facultades de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Se ha removido, por tanto, el motivo que nos llevó a votar en contra de aquel texto legal. Pero ello también es sin perjuicio de que si se diera el caso de poder tramitar esta iniciativa legislativa, mi grupo propondrá la inclusión en su texto de una disposición adicional que recoja el sentido de dicho acuerdo de la Comisión Bilateral. La segunda cuestión por la que decía que era interesante ese precepto, ese apartado concreto, hace referencia al tratamiento que concede a lo que llama beneficios y que se traduce, como he explicado antes, bien en bonificaciones o bien en exenciones de cuotas. Y ello por cuanto en el caso de la bonificación, la Seguridad Social recibiría el importe de la cotización no ingresada desde partidas ingresadas en los presupuestos generales del Estado, si apartáramos de ellos los de la Seguridad Social. Y en el caso de la exención o reducción, se produciría directamente una minoración de carácter permanente de los ingresos de la Seguridad Social por esos mismos importes. Antes decía que, a mi juicio, la proposición de ley no justificaba su relación e impacto en la creación de empleo. Y muchos nos tememos, además, que dicha propuesta evidencia, en ese sentido, alguna contradicción como medida de incentivo de empleo. No todas las medidas son inocuas y no todas valen todo el tiempo. Aunque esas medidas se llaman de promoción de empleo, son, en principio y en realidad, de abaratamiento del coste salarial para el empresario. Crean una ficción de coste que a la larga va a tener que asumir el empresario. Y lo que no hace o no justifica la modificación que se ha pretendido es que prolongar, extender el ámbito temporal de 24 a 48 meses vaya a ser promotora o tractora del empleo de algún modo, ¿no? O al menos de creación de empleo indefinido. Por su parte, también crea una ficción respecto del trabajador. Y en este caso sí que, con todo respeto, no encontramos una justificación ni en la propuesta ni en ningún otro sitio para que la medida se haga extensiva a los propios trabajadores, sabiendo que su único impacto es, finalmente, el de esa apariencia de un término real o un incremento real de los salarios que no sería tal, y sin perjuicio, además, de que la exención de cuotas lo que provocaría es un perjuicio inmediato al sistema de seguridad social. Pero, sobre todo, y por añadidura, dichas medidas son también y directamente de tracción o disminución de ingresos del sistema de seguridad social. Y ese es el aspecto que más nos preocupa.
no solo porque supone un nuevo desequilibrio de las cuentas de la Seguridad Social, sino porque se está imputando a la Seguridad Social el coste de las políticas de empleo. Y a ese respecto creemos que no ha existido ninguna reflexión o ninguna decisión expresa en tal sentido. Tampoco hemos visto ninguna valoración de los resultados o de los beneficios que haya producido de la aplicación de la norma vigente en forma de retorno a las arcas de los nuevos cotizantes. El proponente ha mencionado que existe, no los conocemos, quizá habría que sentarse a hablar de ellos, pero en principio no podemos estar en desacuerdo con medidas que propugnan el favorecimiento o creación de empleo, de transformación de medidas de contratos que son temporales e indefinidos o medidas que pretenden impulsar el empleo juvenil. Sin embargo, también queremos advertir que, previas al tratamiento de todas esas cuestiones, se ha hecho de una forma un tanto irreflexiva y, sobre todo, hay una cuestión que pensamos que sería bueno tener en cuenta. Hace falta reconducir este debate al ámbito de la viabilidad del sistema de seguridad social. Y hace falta reconducirlo, y creemos que es el cauce oportuno, a través del Pacto de Toledo, a través de la discusión, bien en la Comisión o bien en el ámbito del Pacto de Toledo. Nada más. Muchas gracias. Gracias, señor Barandiarán. Por el Grupo Parlamentario Catalán Democracia y Libertad tiene la palabra el señor Campuzano. Gracias, señor presidente. Señorías, el debate que hoy nos suscita el señor Floriano no es un debate ni mucho nuevo. De hecho, en la pasada legislatura, buena parte de la discusión que tuvimos en materia de cuál debía de ser la política de empleo tenía que ver con si las bonificaciones o las exenciones a la seguridad social constituían o no una buena política de creación de empleo. Y la ministra Báñez, que hoy, por desgracia, no nos acompaña en este debate, justificó buena parte del recorte de las políticas activas de empleo que el Gobierno impuso en el inicio de aquella legislatura en la crítica a la política de bonificación. Y la ministra fundamentaba aquella posición en un acuerdo que se había tomado en la Comisión de Empleo del Congreso de los Diputados por unanimidad de todos los grupos y en un informe de la Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas que descartaba que la política de bonificación fuese un acierto, incluso con un informe que creo recordar que era de la Universidad de Alcalá de Henares, que abundaba en esa misma dirección. Esos informes, el de la agencia, el de Alcalá de Henares, la tesis que defendía la Comisión de Empleo con el voto del Partido Popular, era que una política generalizada de bonificaciones tenía un efecto de peso muerto. Estábamos subvencionando una creación de empleo que, al ser generalizada, seguramente también subvencionaba a empleos que, con independencia de aquella subvención, se iban a crear de manera también muy evidente. Y que, por tanto, era una política que despilfarraba los recursos públicos. Esa es la tesis que teníamos. De tal manera que, incluso en aquel inicio de legislatura, el Gobierno del Partido Popular optó por reducir considerablemente el número de bonificaciones. Después se varió ese criterio y, de nuevo, se ampliaron los supuestos de bonificación, los supuestos de reducción de cuotas a la seguridad social y volvimos a esa vieja política que todos habíamos denunciado como ineficaz y que, además, quienes nos observan desde fuera también tildaba de ineficaz. Y el señor Floriano, en su intervención, empezaba afirmando, ha dicho en algún momento, que la política había sido eficaz. Y ahora se lo recordaba el portavoz del Grupo Nacionalista Vasco, al menos este diputado, este grupo parlamentario, no tenemos ninguna percepción de que la política que ha hecho el Gobierno en esta materia haya sido evaluada, ni por la agencia, ni por el Ministerio, ni, que sepamos nosotros, por ninguna universidad. Y que, en cambio, cuando se nos analiza desde fuera, desde la Comisión Europea y desde la OCDE, lo que se nos recuerda es que, en lugar de invertir tanto en subvenciones y en bonificaciones a la seguridad social, lo que debemos hacer es invertir en las políticas activas de empleo, en la formación a los desempleados y en la orientación a las personas desempleadas. Y que, en términos comparativos, el Estado español invierte mucho menos que el resto de Estados europeos que tienen buenas políticas de empleo en formación y en orientación, y que invertimos mucho más que el resto de Estados europeos en subvenciones al empleo. Señorías, este es un debate
que es fundamental y que el planteamiento del Gobierno en esta legislatura es como mínimo discutible desde ese punto de vista. Es discutible desde ese punto de vista. Desde el punto de vista de la eficacia de destinar tantos recursos a la reducción vía subvenciones del coste de la contratación en la fórmula que ustedes plantean. Aparece otra discusión en la que los intervinientes que hasta ahora han intervenido lo han puesto de manifiesto y que voy también a abundar en ello. En un contexto de un déficit relevante de nuestras cuentas de la Seguridad Social, optar por la fórmula de la exención, de la reducción, y no la fórmula de la bonificación, implica aumentar el déficit. Yo puedo estar de acuerdo con el señor Floriano que lo importante es que se cree empleo y que si no se crea empleo no tenemos cotizaciones a la Seguridad Social. Pero ustedes pueden optar por la bonificación, o sea que desde el presupuesto general del Estado asumimos el coste para la Seguridad Social de esta contratación. Cuando ustedes optan por la exención, hacen repercutir ese decremento del ingreso a las cuentas de la Seguridad Social. Y es tanto así que incluso en aquello que tienen recursos de fuera, que son los recursos de la garantía juvenil, deciden que en la conversión de contratos indefinidos para los jóvenes o en la contratación para jóvenes, como hay recursos europeos, allí sí que no optan por la exención, sino optan por la bonificación. Y claro, quizás la cuestión de fondo, y que tampoco ustedes se atreven a plantear, es si el coste fiscal de contratar constituye un freno a la creación de ocupación. De hecho, cuando ustedes plantean que los primeros 500 días estén exentos, lo que están haciendo, y en el debate de hace un par de años, ahí tuvimos un punto de sintonía, es entender que para determinada ocupación con remuneraciones bajas, una exención de este tipo puede ser un estímulo para que se cree empleo, porque tiene un impacto muy relevante en un sueldo bajo, con una menor cotización, una exención de 500 euros. Tiene impacto. Pero abordar de fondo esa discusión, que es el coste fiscal del empleo, si de verdad queremos entrar en ese planteamiento, hacer más barato para la empresa contratar a un trabajador en términos de lo que le cuesta al final a la empresa. Si no queremos poner en crisis las cuentas de la Seguridad Social, debemos de abrir el debate sobre qué otras vías de financiación tiene el sistema de la Seguridad Social. Los países escandinavos, en las reformas que han hecho para abaratar el costo fiscal de la contratación, reduciendo cargas sociales, han optado claramente por financiar la Seguridad Social con una parte del IVA. Y este debate ustedes no lo plantean en esta iniciativa y, por tanto, ponen en riesgo el sistema de la seguridad social. Todo ello, señor Floriano, serían razones para que nosotros hoy quizás rechazásemos su iniciativa, ¿no? Desde la convicción de que necesitamos una repensada muy a fondo de esta política. Y además siendo muy críticos porque en aquello que nos dicen desde fuera, nos lo dice la Comisión Europea, nos lo dice la OCDE, nos lo dice la OIT, que debería ser la política de empleo fundamental financiada desde el Estado, que son las políticas activas de empleo, ustedes en la pasada legislatura han optado por decapitar esas políticas. En el caso de nuestro país, en Cataluña, la recepción de recursos desde el Estado en materia de políticas activas de empleo se ha reducido en más de un 50%. En más de un 50%. Y esos servicios públicos de empleo, que deberían de ser capaces de tener una atención personalizada a los desempleados, son incapaces de poder efectuarla. O incluso una cuestión que ha sido polémica, que es la colaboración entre el sector público y el sector privado, acordado en tiempos del Gobierno del PSOE con el Grupo Parlamentario de Convergencia en su momento. En la pasada legislatura, la colaboración público-privada no ha tenido ningún desarrollo efectivo. Debemos de ser muy críticos con la política de empleo que ha desarrollado el Gobierno del Partido Popular. Y que si se ha creado empleo no ha sido tanto por esa política activa, sino porque el ciclo económico había cambiado, la economía estaba creciendo y lo normal cuando la economía crece es que se cree empleo. Y podríamos también ser críticos, y debemos ser críticos, en que en dos de los programas estrellas del Partido Popular en la pasada legislatura,
El fracaso es muy evidente. Uno, que ya ha sido objeto de debate en la Comisión de Empleo, que es la garantía juvenil. Se hacían públicas por parte del propio Ministerio cifras de cuál había sido el desarrollo efectivo de la garantía juvenil, el gran programa europeo para facilitar oportunidades de empleo, de formación y de prácticas laborales a los jóvenes, que en algunos territorios el grado de ejecución no llegaba ni al 15%, ni al 12%, ni al 8%. Señorías, ¿cómo puede ser que recibamos recursos de Europa para combatir el desempleo juvenil, siendo un Estado líder en desempleo juvenil en Europa, y se sea capaz de aplicarse? Y el señor Hernando, con entusiasmo, me da la razón y se lo agradezco, y compartirá conmigo que el diseño de la garantía juvenil que se ha hecho desde el Ministerio de Empleo conlleva a que sea casi imposible que se pueda ejecutar por parte de las comunidades autónomas. O hemos leído también estas semanas, como el programa de activación para el empleo, que era el programa de protección a los desempleados de larga duración que el Gobierno pactó con los interlocutores sociales, que no se está gastando. No se está gastando. Pero es que además, señorías, la parte de activación de esos desempleados tampoco está funcionando. Todo ello nos lleva, insisto, a un planteamiento crítico, pero como hemos siempre defendido desde esta tribuna, no nos opondremos a que se discutan en la Cámara iniciativas vinculadas a la creación de empleo. No nos opondremos. No será por el Grupo de Democracia y Libertad que no se pueda tramitar esta proposición de ley que el Grupo Parlamentario Popular nos ha planteado y, por tanto, optaremos por abstenernos finalmente en relación al contenido de su iniciativa. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Campuzano. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Salvador. Gracias, presidente. Buenas tardes a todos i a totes. Abans de començar la meva intervenció, voldria tenir un record molt especial per la memòria de Guillem Agulló, assassinat ahir fa 23 anys, quan era un jove de 24 anys, assassinat pel feixisme i per la intolerància. Moltes gràcies. Nuestro voto va a ser negativo a esta propuesta de ley por diferentes razones. En primer lugar, pensamos que se trata de una medida oportunista de marcado objetivo electoral. Estamos hablando de una modificación de una ley que no lleva en funcionamiento ni un solo año. Por lo tanto, no ha habido tiempo suficiente para evaluar su eficacia de manera rigurosa y comprobar si cumple con los objetivos que dice cumplir. Reducir la temporalidad, que no es verdad, 9 de cada 10 contratos son temporales, y fomentar la ocupación, que tampoco es verdad, como vamos a demostrar en este documento que voy a leer. En segundo lugar, ya centrándonos en el contenido, en el primer párrafo de la propuesta de ley se afirma que uno de los ejes centrales de la política del Gobierno ha sido promover ocupación estable y de calidad. Decir esto después de su salvaje reforma laboral y sus efectos me parece una broma de mal gusto para los millones de parados y trabajadores precarizados que pueden estar escuchándonos en estos momentos. Pensamos que los datos no refuerzan el éxito de las medidas que defienden. La magnitud de las cifras del paro continúan siendo inaceptables, a pesar de la leve mejoría de las cifras, por cierto, y en parte gracias a la disminución de la población activa, ya que muchos ciudadanos se han visto obligados a emigrar de nuevo de este estado. Y en cuanto a la calidad del empleo creado, pues muy baja, sino, como decía, que se lo pregunten a los miles de jóvenes cualificados que deben emigrar a otros estados para poder vivir. O mírense las altísimas cifras de temporalidad, una temporalidad que ya podemos calificar de cronificada, al igual que la precariedad. En el segundo y el tercer párrafo son de un triunfalismo solo explicable por encontrarnos para algunos en plena campaña electoral, pues si bien la ocupación ha aumentado ligeramente, ustedes saben que, en cambio, el aumento de los ingresos a las arcas de la Seguridad Social son insignificantes, lo que corrobora nuestra tesis sobre la precariedad de la ocupación, sus bajos salarios, que junto a las bajadas de cotizaciones agudizan el problema
muy grave de tesorería de la Seguridad Social y la viabilidad a corto plazo de las pensiones, es decir, continúa la descapitalización de la Seguridad Social. Tampoco creemos correcto que se plantee una reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social para 4 años. Me parece una temeridad. Al menos se debería esperar el informe de la Comisión del Pacto de Toledo y una valoración, como decía antes, rigurosa de la ley que se pretende modificar. Esto no se ha hecho. En cualquier caso, no es momento de medidas aisladas. Lo que hace falta es un paquete de medidas que aborden la economía y el programa sociolaboral del Reino de España en su globalidad, desde la perspectiva de la seguridad social, de la economía en general y desde el programa, del programa económico y de desocupación, y no una medida, repito, aislada, que ni garantiza mayores ingresos y aún está por ver si realmente creará la ocupación indefinida o no. Se nos pide, pues, un acto de fe en una medida que pretende favorecer al empresariado y que, gracias a la bonificación, contrate más personas, pero pensamos que, como ha pasado durante toda la legislatura, partimos de un mal diagnóstico y eso nos da, una vez más, una medicina inadecuada. No compartimos la premisa que el empleo se consigue eximiendo del pago de cotización por parte de los empresarios. El problema tiene otras causas y necesita otras reservas. Hace falta un nuevo Gobierno con nuevas políticas. Muchas gracias. Gracias, señor Salvador. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Ramírez. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, voy a empezar mi intervención de hoy por el final, y es dejando claro cuál es el sentido del voto de mi grupo, el Grupo de Ciudadanos. En la tarde de hoy nos vamos a abstener. Nos vamos a abstener por sentido de responsabilidad. Entendemos que un tema tan complicado como son las cotizaciones sociales que afectan a las pensiones del futuro y del trabajo merece una discusión responsable, rigurosa y profunda. Y, por lo tanto, ese será el sentido de hoy de nuestro grupo. Por otro lado, no podemos expresar la falta de credibilidad, ya que después de 3 meses de escuchar al Grupo Parlamentario Popular diciendo que era un Gobierno en funciones y que, por lo tanto, no podían tener acción política, presentan una propuesta de ley y nada más y nada menos de un tema tan importante como es la extensión de unas cotizaciones sociales durante 4 años. Yo lo entiendo, señor Hernando. Señorías, el pasado jueves, el ministro Montoro, que hoy está ausente, fue a la Comisión de Hacienda a dar explicaciones sobre el déficit. Por supuesto, en tono paternalista, nos explicó que ellos no tienen culpa de nada. Previamente era la herencia recibida y a día de hoy son las comunidades autónomas. Comunidades autónomas que, por cierto, en muchos casos gobernaban hasta este mes de mayo. Nos aburrió con cifras. Está claro que es lo que les gusta a los señores del Partido Popular. Nos dan cifras, nos embarañan con ellas, pero claro, no quieren hablar de la calidad de esas cifras. Precisamente un miembro del Grupo Popular me dijo un día, en un debate, que las cifras no se discuten, que las cifras se comprueban. Y es justo lo que hemos hecho nosotros. Hemos ido a comprobar las cifras. El déficit de seguridad social de este año va a superar los 17.000 millones de euros, señorías. Y, por lo tanto, es uno de los problemas principales porque pone en jaque el tercer pilar del estado de bienestar del que nos sentimos tan orgullosos, que son las pensiones. El aumento de las cotizaciones de los cotizantes en 3,4 puntos no deja, por otro lado, duda de que la calidad del empleo que se está generando es de baja calidad, ya que esos aumentos solo contemplan un 1,7% de ingresos de las cotizaciones. Es decir, cuando ustedes dicen que las medidas han sido para crear empleo de calidad, lo que nos están diciendo es una mentira. Por otro lado, nosotros, desde el Grupo de Ciudadanos, que somos responsables de lo que decimos, el otro día el señor Montoro nos dejó 2 perlas. La primera de todas, que comparto claramente, es que no son ustedes austericidas, ya que si fuesen austericidas tendrían condición de austeros y hubiesen ahorrado. Y en lugar de eso lo que nos han dejado son 300.000 millones más de deuda pública y un fondo de garantía de reserva de la Seguridad Social al 50%. También nos dijo el señor Montoro que él era creyente. Y, claro, a mí esa afirmación no me sorprendería de él.
Lo que pasa es que lo que sí me sorprendió es que dijo que era creyente en política. Y nosotros también creemos en política. Por eso estamos hoy aquí, los 40 diputados del Grupo de Ciudadanos, para hacer políticas reales y pensadas en los ciudadanos, que es lo que nos han pedido en las elecciones. Nosotros lo que dejamos muy claro es que para acabar con la temporalidad laboral tenemos, lógicamente, nuestras medidas. La primera de ellas, que ya se habrán aburrido a escucharnos, pero de verdad está recomendada por los mayores premios Nobel de Economía, la OCDE, gente como Thomas Piketty, señor Iglesias, que por cierto ha sido gurú de su grupo y por lo tanto esperamos que alguna vez lo escuche. El contrato único es la forma de acabar con la temporalidad, con la precariedad y con la dualidad de nuestro mercado laboral, que es la mayor lacra que tenemos hoy en día en nuestro mercado. No nos quedamos ahí. También tenemos, por supuesto, bonificaciones, pero no bonificaciones como las que ustedes plantean, que nos han costado 3.700 millones. No. Nosotros pensamos claramente en deducciones como el bonus malus, pensadas para los empresarios que apuestan por el empleo de calidad, que apuestan por una rotación mínima de los activos. Esa sería y esa debería ser las políticas que tendríamos que tener en este Gobierno. Por supuesto, no nos podemos olvidar de los empleados de larga duración y, por lo tanto, nosotros siempre hemos apostado por un plan de formación igual que nos recomienda la OCDE. Hay que apostar en formación en los parados de larga duración porque es la única forma de sacarlos de esa espiral viciosa en la que se mueven. Por lo tanto, señores, hoy, en el día de hoy, el Grupo de Ciudadanos se va a abstener porque quiere tener una discusión responsable, profunda, rigurosa y creemos que, desde luego, tiene que ser en el foro de la enmienda de esta situación o en las comisiones tanto del Pacto de Toledo como en la de Empleo. Muchísimas gracias. Gracias, señor Ramírez. Por el Grupo Parlamentario de Podemos, En Común Podem y En Marea tiene la palabra el señor González. Gracias, presidente. Voy a dirigir mi intervención al Grupo Parlamentario del Partido Popular, que es quien presenta esta proposición. Agradecería que los diputados del Partido Popular que no están presentes, que se encuentren en la cafetería, donde se encuentren, por respeto a su propia proposición, que vengan aquí a escuchar la respuesta del resto de grupos parlamentarios. Creo que es de rigor. En primer lugar, esta proposición que presenta el Partido Popular nada tiene que ver con una verdadera reforma de la Ley de Segunda Oportunidad y los mecanismos de segunda oportunidad que es tan necesaria para los españoles para que nadie se quede atrás. Más bien, se trata de un parche para generar más empleo precario a costa del fondo de las pensiones y de generar más déficit en la seguridad social. Esta es la única política de empleo que ha emprendido el Partido Popular en estos años de legislatura. Es una política que se ha mostrado ineficiente e injusta. ¿Qué les hace pensar que repetir otra vez las mismas recetas les va a generar resultados diferentes? Parece que el Partido Popular es el único animal, el único partido capaz de tropezar 100 veces con la misma piedra. Pese a la mejora de la situación macroeconómica, debida fundamentalmente a la devaluación del euro con respecto al dólar, a la bajada en los precios del petróleo y al resto de condiciones a nivel internacional, hasta el último trimestre de 2015, el Partido Popular no llega a los niveles de empleo que había al principio de su legislatura, en 2011. Durante estos años, en esta senda que se ve aquí, se han producido la mayor pérdida de derechos de los trabajadores de la historia de la democracia en España. Donde antes había un contrato fijo, ahora hay dos temporales, con la mitad de sueldo y la mitad de derechos. Este es el caballo de Atila que ha pisoteado nuestros derechos, asesorado por la Fundación FAES y la Fundación FEDEA. Sin embargo, el desempleo, sí es verdad que se ha reducido porcentualmente un punto, sí. Se ha reducido un punto, pero ¿a costa de qué? Silencio, por favor. A costa de expulsar del mercado laboral a cientos de miles de personas. Su política laboral ha expulsado a 500.000 personas del mercado laboral, entre ellos gente que ya no tiene ninguna expectativa de encontrar trabajo y mi generación, que se ha tenido que ir al extranjero a buscar la vida. Ustedes es lo que están haciendo con la generación más preparada de la historia, condenarla a que tenga que irse fuera a desempeñar todo el conocimiento aprendido en las universidades españolas, financiadas con dinero público, con el sacrificio de nuestras familias, para que sean empeñados fuera, para que tengan que trabajar fuera y desaprovechar así nuestro talento. La semana pasada teníamos el placer de
disfrutar de la presencia aquí del presidente de la AIREF, una organización, una entidad que no es sospechosa para nada de ser de Podemos, y apuntaba a que algunos de los beneficios fiscales y de exenciones como las que aquí plantean son los responsables del incumplimiento del déficit, especialmente el de la seguridad social. Ese déficit de 10.000 millones de euros que nos deja ahora su partido, que nos deja su gobierno y que va a condicionar las políticas que tenga que emprender el gobierno que sigue, el gobierno que viene, que esperemos que sea un gobierno de cambio. Estas bonificaciones de 2.100 millones de euros demuestran que esa política es completamente ineficaz, porque si con esas bonificaciones se consiguiera aumentar el empleo, desde luego no supondría un coste y no generarían el agujero que están generando a la seguridad social. Pero es que su política de seguridad social es una política de tierra quemada. Es una política que está vaciando la hucha de las pensiones, que la ha agotado a la mitad, que ha pasado de 66.800 millones de euros en 2011 a 32.500 en 2015. No se atreven a recaudar impuestos, no se atreven, para no incomodar a sus amigos y ministros, y financian sus políticas de empleo a costa de nuestras pensiones. Ya sé que a ustedes no les importan las pensiones públicas porque no son usuarios ni van a ser usuarios de ellas. Sin embargo, a nosotros sí nos preocupa porque nosotros disfrutamos de pensiones públicas y nuestras familias disfrutan de ellas. La garantía de las pensiones de nuestros mayores es la calidad del empleo de nuestros jóvenes y no vamos a permitir que nos roben el futuro. Como decía antes, esta reforma es un parche más a la crisis de venida estafa que es debida a su gestión. Este parche ya no va a servir para nada porque a esta pelota no le caben más parches. Hace falta fomentar la contratación, sí, pero hace falta fomentar la contratación con un plan de inversión pública en sectores innovadores, financiado mediante un aumento en la recaudación, mediante un aumento en los ingresos, que puede ir empezando por recaudar esos 50.000 millones de euros que se pierden todos los años en el fraude fiscal. Y paralelamente garantizar salarios dignos y perseguir contratos y horas en fraude, que ahí es donde se nos va el futuro. Este cambio de 180 grados en política económica implica una distribución más justa de la riqueza, pero también implica un círculo virtuoso en el que se proporciona más renta a los ciudadanos con mayor propensión marginal a consumir, que por lo tanto consumen más y así las empresas pueden facturar más, proporcionando un crecimiento económico. Esto no es nada radical ni sofisticado. Esto se está hablando en el bar de la esquina y lo está también en boca de Krugman y Stiglitz, 2 premios Nobel. Además, creemos que hay que facilitar la vida a las empresas, a las pequeñas y medianas, que son el 98% y constituyen el 63% del empleo. Hoy han perdido la oportunidad de presentar una verdadera ley de segunda oportunidad, que es tan necesaria para que no se quede ningún emprendedor ni ninguna persona en la cuneta. Deberían de poder incluir en esa reforma de la ley de segunda oportunidad las deudas en Hacienda y Seguridad Social para simplificar los trámites y aliviar la deuda de las familias. Yo sé que ustedes no entienden, no conocen las necesidades de los autónomos y las pequeñas y medianas empresas. Yo vengo de una familia de hosteleros y les puedo contar. Mi madre quiere facturar más, mi madre quiere contratar más, pero eso sabe que solo lo puede hacer si hay más consumo. Para que haya más consumo tiene que haber mayor trabajo con un sueldo digno. Ella también quiere pagar en función de los rendimientos que tiene y no con una cuota fija como ustedes plantean de seguridad social de 300 euros. Y también quiere que esos bancos públicos rescatados con 100.000 millones de euros, que no se nos olvide, presten dinero a los autónomos, que es lo que necesitan para poder invertir, y a las pequeñas y medianas empresas. Es sencillo. Estas medidas son sencillas, mucho más sencillas que abrirse una cuenta en Panamá, señores. Ustedes desconocen las necesidades de las pymes, porque los únicos empresarios que conocen son los que se benefician de las adjudicaciones de contratos públicos y que llegan al IBEX a base de inflar facturas a base de sobrecostes, acordados en el palco del Bernabéu. No se puede meter a las gallinas y a los lobos en el mismo corral. Con ustedes en el Gobierno, la mano invisible del mercado es la que mete la mano en los bolsillos de los ciudadanos y en los bolsillos de la pequeña y mediana empresa para dárselo a sus amigos, los grandes empresarios del IBEX 35. La sociedad está demandando un nuevo pacto social. Un nuevo pacto social para que mi generación y la de mis padres pueda disfrutar, la mía, de empleos dignos y la de mis padres de una pensión digna. La pensión que merecen tras una vida cargada de sacrificios. Como decíamos hace 5 años en Juventud sin Futuro, nos habéis quitado demasiado, ahora lo queremos todo. Muchas gracias. Gracias, señor González. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Cancela.
Buenas tardes, boa tarde, señorías. Desde el Grupo Parlamentario Socialista nos sorprende, en este caso, comprobar la rapidez que muestra este Gobierno en funciones en dar conformidad a la tramitación de esta proposición de ley, publicada el 18 de marzo de 2016 en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y que ya estamos debatiendo en este Pleno, sin agotar el plazo previsto en el artículo 126 del Reglamento del Congreso de los Diputados. Una iniciativa por la cual pretende ampliar el mínimo exento de cotización de los primeros 500 euros del sueldo hasta el 31 de diciembre de 2017 para la contratación indefinida, extendiendo el beneficio a los contratos temporales que se transformen en indefinidos como medida para impulsar el empleo. Ojalá este Gobierno en funciones hubiera demostrado la misma diligencia para el cumplimiento de otras obligaciones que le han sido exigidas por los demás grupos parlamentarios y de las cuales ha hecho la más absoluta dejación. El Partido Popular sigue pensando que el problema de la creación de empleo está en los costes que implica para las empresas los trabajadores y trabajadoras y, por ello, abarata los salarios. Acaba con la negociación colectiva y la única medida que se le ocurre es que los empresarios no abonen las cuotas que les corresponden. Empezaron con estas políticas que ellos llaman o que ustedes llaman de impulso de la contratación indefinida ya en el año 2013 con el contrato tarifa plana, sustituyéndola después por el llamado mínimo exento. Nos proponen ahora ampliar este mínimo exento hasta 31 de diciembre de 2017. El beneficio de la cotización se aplicará durante un periodo de 48 meses a la base de cotización por contingencias comunes y una importante novedad en este caso, que es aplicar este beneficio a la transformación de contratos temporales en indefinidos, afectando también a la parte de cotización de los trabajadores y trabajadoras. Siguen, como ya nos tienen acostumbrados, apostando por medidas que no solo no han creado empleo, sino redistribuido y precarizado el existente y deteriorando el mercado de trabajo, pues se aplica también a la contratación a tiempo parcial. Contratación a tiempo parcial utilizada de forma abusiva que ha llevado a que en nuestro país tengamos trabajadores y trabajadoras a la carta, con jornadas excesivas y con salarios que no permiten cubrir unas mínimas necesidades y todo ello casi a coste cero para el empresariado. No creemos necesaria su incentivación, sino al contrario, reforzar su control y reajuste. Esta medida de mínimo exento precariza el empleo, pues no son exenciones en función del salario, sino que el empresario se beneficia igual y en la misma cuantía contrate a trabajadores con salarios dignos o con salarios bajos y vacían directamente la caja de la Seguridad Social, pues al contrario que las bonificaciones, las exenciones van directamente a la línea de flotación de la Seguridad Social. Y además, no contento el Gobierno ahora en funciones, quiere aplicar esta exención no solo a los nuevos empleos, sino a las transformaciones de contratos temporales, cuando bien saben o deberían saber que la mayor parte de los contratos temporales lo son en fraude de ley y, por tanto, indefinidos desde su celebración, por lo que fomentar su transformación no añade nada a la creación de empleo estable, sino que tan solo resulta gratis al empleador. Una vez más también se atreven a adoptar esta medida en solitario, al margen del Pacto de Toledo y de las organizaciones sindicales. Los salarios, ya excesivamente bajos, el 34% de los trabajadores y trabajadoras españolas ganan menos de 645 euros al mes, hacen que las cotizaciones hayan descendido de forma preocupante. Con estas medidas se detraen recursos públicos a través de defectuosas políticas activas de empleo y a los empresarios les sale aún más barato los trabajadores. Lo que pretenden es privar de ingresos a la Seguridad Social, premiando contrataciones que se hubieran producido exactamente igual. Existe un amplio consenso entre las organizaciones sindicales e Inspección de Trabajo, técnicos de la Administración, estudios en el ámbito de la universidad y la propia Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, fundamentado en la experiencia y en el día a día, respecto de la escasa eficacia de este tipo de políticas activas, basadas en reducciones de cuotas que, además, como en este caso, no son neutras y se generalizan de forma indiscriminada. Constituyen, por tanto, un peso muerto para el sistema de la Seguridad Social y perjudican a los colectivos más vulnerables, generando una seria limitación del gasto hacia otras políticas activas, como la orientación y la formación, imprescindibles para superar el problema de paro de larga duración y el déficit de competencias del que adolece nuestra población activa.
La combinación de acciones de empleo y formación es claramente predominante en el contexto de los países europeos más avanzados. Lo anómalo es lo que ocurre en España. Nadie gasta tanto en incentivos al empleo como nosotros y nadie destina tan pocos recursos a la orientación laboral. Después del drástico ajuste presupuestario en el inicio de la pasada legislatura, los incentivos al empleo se han vuelto a convertir en la política activa que más presupuesto absorbe. En la actualidad existen más de 70 modalidades de bonificaciones, exenciones y reducciones de cuota. En total, si sumamos los 2.100 millones de euros en reducciones y exenciones previstos en los presupuestos generales del Estado de 2016, se superan los 7.300 millones destinados a políticas activas, de los que más de la mitad se destinan a incentivos al empleo, que lo único que aportan es descapitalización del sistema de seguridad social. Por eso esta proposición se nos antoja no solo inaceptable, sino irresponsable. Y debemos rechazar este tipo de medidas que apuntan al coste del empleo como problema del mercado laboral, sin hacer ninguna otra consideración más profunda. No se han enterado que es justo lo contrario lo procedente, la necesidad de aumentar los ingresos del sistema de seguridad social para garantizar las actuales prestaciones sin tener que recurrir al consumo anticipado del fondo de reserva, como ya están haciendo. Han optado por seguir utilizando la seguridad social como instrumento de financiación de medidas de empleo, que la experiencia ha demostrado que son de dudoso éxito. Esta medida choca frontalmente con la realidad que actualmente sufren las cuentas de la seguridad social. Al finalizar el último Gobierno socialista había acumulados 60.815 millones en el fondo de reserva. En 3 años de legislatura, el Ejecutivo del Partido Popular ha gastado un 38% de ese fondo. Actualmente solo cuenta con 32.481 millones de euros, menos de la mitad de los más de 80.000 millones que habían recibido. Reducir el desempleo y la precariedad laboral son 2 grandes retos prioritarios para nuestro país. Es preciso plantear un cambio en el marco de las relaciones laborales para empezar a resolver los problemas de paro y la precariedad laboral. 1 de cada 4 desempleados, más de 1 millón de personas, lleva 4 años sin trabajar y más de 2 millones lleva 2 años o más en situación de desempleo. Las tasas de participación en formación son bajísimas y caen fuertemente con la edad. Solamente 1 de cada 4 parados o paradas de larga duración, menores de 25 años, participa en algún proceso formativo, porcentaje que cae por debajo del 10% en caso del grupo de edad entre 25 y 34. Pese a esta situación, en los últimos años se ha recortado drásticamente el gasto en políticas activas que potencien formación y el acceso de colectivos más vulnerables al mercado de trabajo, y se han destinado fundamentalmente a bonificaciones, subvenciones y exenciones ineficaces. Es necesario un cambio de diseño y contenido de nuestras políticas activas y no más de lo mismo, que es lo que ustedes están planteando. Lo que ahora se necesita no son excepciones, sino un plan de choque de empleo e inserción laboral con un gran objetivo: incorporar al mercado de trabajo en un tiempo razonable a los que buscan y no encuentran su primer empleo y evitar la cronificación del paro, reincorporando cuanto antes a la actividad a los que pierden su empleo, impidiendo periodos prolongados de desempleo. Los programas de fomento de empleo deben consistir no en exenciones, sino en bonificaciones que se financiarán directamente con cargo a los presupuestos generales del Estado y que no sean neutras, sino que apoyen el empleo de los colectivos más vulnerables. Silencio, por favor. Los socialistas estamos radicalmente en contra de este tipo de medidas que apoyan el empleo con salarios más bajos y a la par esquilman las arcas de la seguridad social. Y consideramos que ligar la exención del pago de cotizaciones a la creación de empleo proporcionará al Gobierno del Partido Popular la excusa suficiente para justificar la bajada de las pensiones en un par de años, lo cual no va a ocurrir porque no van a seguir gobernando. Estas medidas son el reconocimiento implícito de los estragos que ha causado la reforma laboral sobre la contratación indefinida y repercutirá negativamente en los ingresos de las arcas del Estado, beneficiando solamente al empresario. Con políticas como las que hoy debatimos aquí, el Partido Popular se disfraza de social para ocultar políticas antisociales y con las que dan otro golpe a los ingresos de la seguridad social, que se hará a costa de trabajadores y pensionistas. Con nosotros no cuenten. Gracias, señora Cancela. Pasamos ahora al debate de toma en consideración de la proposición de ley 25 de emergencia social.